Buenos días, profesor, compañeros. Voy a explicar serverless enfocado en AWS Lambda. Bien, iniciemos con una pequeña introducción. Las implementaciones iniciales del sistema de software están ejecutadas en servidores físicos. No podían utilizar óptimamente la potencia de la computación de hardware subyacente. Una vez que solo podían tener una instancia del sistema operacional en ejecución. Posteriormente, después de identificar las capacidades de tiempo compartido en recursos de computación, varias computadoras virtuales eran capaces de ejecutar el mismo hardware al mismo tiempo. Entonces, al cambiar las operaciones de CPU de entrada y salida entre ellas. Esta evolución tecnológica llevó a muchas innovaciones en la industria. Y en ese momento las máquinas virtuales eran las unidades más manejables, escalables y programables de los ambientes de computación para la implementación del software. Luego, la tecnología de contenedores Linux surgió alrededor del año 2006, cuando Google implementó grupos de control de acuerdo con los recursos del kernel Linux. Esos contenedores Linux están allí desde entonces. Sin embargo, solo las grandes empresas como Google fueron capaces de usarlos en escala. Alrededor del año 2012, el concepto de arquitectura de microservicios fue introducido por un grupo de arquitectos de software en Europa. Y en el año 2013, Docker, lo que todos conocemos, llenaba incisivamente las lagunas de accesibilidad, usabilidad y servicios de apoyo en el ecosistema de contenedores. Y consecuentemente, los contenedores comenzaron a popularizarse. Estos contenedores Linux abrieron un nuevo horizonte para la descomposición de grandes sistemas monolíticos en servicios individuales y automanejables, y su ejecución con utilización de recursos finos. Para acelerar estos avances, los sistemas de gestión de clústeres de contenedores como Kubernetes y Mesosphere empezaron a aumentar en el mismo periodo para proporcionar recursos de contenedor de servicio de extremo a extremo. En el año 2015, AWS dio otro salto adelante con la introducción del AWS Lambda, que podría ahorrar aún más los costos de implementación de software ejecutando microservicios bajo demanda e interrumpiéndolos cuando sea necesario. Este concepto es análogo al recurso Stop-Start en vehículos eficientes en términos energéticos que automáticamente apaga el motor de combustión para reducir el consumo de combustible. Hay una frase que dice, Perhaps we no longer have to think about servers. Estas fueron las palabras de Werner Vogels, CTO de AWS, el 7 de julio de 2016 para resumir el valor de la computación serverless en su intervención en el Summit de Londres. La destacaba como la siguiente gran revolución tras los contenedores y comentaba que algunas compañías ya estaban empezando a quitar las grandes piezas de sus aplicaciones y estaban reemplazando sus servidores, sus máquinas virtuales y sus contenedores solo con código. Y es que si algo caracteriza a los servicios cloud es la capacidad que ofrecen para desarrollar aplicaciones sin preocuparse del hardware subyacente. Dentro de los servicios de computación, el nivel básico de abstracción se obtiene con un IaaS. En un PaaS que se consigue una abstracción mayor y el nivel máximo se puede alcanzar con los servicios serverless. Bien, veamos ahora la definición de serverless. Es un tipo de arquitectura donde los servidores, físicos o en la nube, dejan de existir para el desarrollador y en cambio el código corre en ambientes de producción que administran proveedores como Amazon, Google, IBM, etc. El proveedor define qué lenguajes y versión soporta y el desarrollador se encarga de escribir el código en dichos lenguajes. Su código deberá tener un único punto de entrada que ejecuta una única acción, es decir, una sola función pública. ¿No? Cuando la función es invocada, ya sea por un request HTTP u otro evento, el ambiente de ejecución se inicia y el código se ejecuta inmediatamente en este ambiente.
y por consiguiente el ambiente desaparece, ¿no? Si la función es invocada 1000 veces, el proveedor se encarga de escalar y generar el número de ambientes necesarios para responder a esas 1000 invocaciones. Los proveedores cobran por el tiempo de ejecución del código. Mientras más rápido termine su función, menor es el costo que pagan. Por lo tanto, se busca que la función sea pequeña y con un único propósito. Por este motivo, serverless es relacionada frecuentemente con microservicios. Serverless es un concepto que define el foco en el desarrollo de funciones de negocio puras y la ausencia de tareas operativas para la gestión de la infraestructura, como puede ser el aprovisionamiento, la administración y el escalado, debido a que estas tareas son gestionadas por el proveedor de la plataforma. Es decir, no es que no existan los servidores, existen, pero son gestionados por terceros, en este caso los proveedores, ¿no? En estos podemos alojar nuestro código o nuestra aplicación que se ejecutará al ocurrir determinados eventos. Cuando hablamos de serverless, conviene aclarar que este término se utiliza para hacer referencia a varias cosas, una metodología, un framework y una organización. ¿Cuál es el estado actual? La arquitectura serverless es una metodología completamente agnóstica a proveedores. El framework serverless es una herramienta multiproveedor por línea de comandos que automatiza y nos evita realizar a mano multitud de tareas. Este stack proporciona un conjunto de utilidades para trabajar sobre los servicios serverless de varios proveedores. En este momento el framework serverless soporta a los siguientes proveedores, como vemos en la pantalla: Amazon Web Services, Microsoft Azure, IBM OpenWhisk, Google Cloud Platform, Kubernetes, Spotist, Webtask. ¿Cuál es la aplicación del serverless? Las funciones serverless son sencillas de usar cuando no se requiere guardar estado en memoria, debido a que no se tiene control acerca de cuándo los ambientes de ejecución son creados o destruidos. No se puede asumir que al guardar un dato en la memoria de la función, este se mantenga allí cuando la función sea nuevamente invocada. Las siguientes son algunos ejemplos de cuando se está usando tecnología serverless en APIs y microservicios. Podemos crear aplicaciones a partir de funciones con un bajo acoplamiento y que se compilan, despliegan y escalan de forma rápida y automática en función de la demanda. Por ejemplo, una aplicación móvil que lista las noticias de todos los portales de información colombianos, ¿no? Como ahí vemos en el gráfico. La aplicación móvil puede usar un API Gateway Serverless que consulta las noticias de todos los portales y las agrupa en una misma lista y en un único formato que nuestro teléfono consume. En extracción de bordes para imágenes. Podemos implementar un servicio que cuando sube una foto a un lugar en la nube, una función serverless se ejecuta automáticamente y le quita los bordes a las imágenes, ¿no? Creación de thumbnails para imágenes. De la misma forma, ¿no? Podemos subir una foto a la nube y hay una función que ejecuta automáticamente y crea varias versiones de la misma foto en diferentes tamaños. Una tarea programada. Podemos tener también tareas programadas, por ejemplo, que cada 30 minutos se ejecutan, se lee y procesa un archivo CSV y guarda el resultado en una base de datos relacional. También se pueden utilizar para backends para móviles. Las funciones permiten extender el backend de las aplicaciones móviles para atender y emitir los eventos necesarios, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de un mobile backend para social media. Para backends de aplicaciones web, de igual modo que en el caso anterior, se puede completar mediante funciones el procesamiento necesario en el backend de una aplicación, por ejemplo, para procesar pedidos obtenidos de una cola e ir almacenando información en una base de datos. Para webhooks, para gestionar eventos en forma de solicitudes HTTPS que se generan desde orígenes de terceros como por ejemplo GitHub o Slack, y así construir flujos de trabajo. Para procesamiento de datos ETL, recopilando datos y procesándolos en tiempo casi real, se puede aplicar a procesamiento de archivos, datos procedentes de sitios web o imágenes y videos, ¿no?
Y en IoT, un ecosistema formado por miles de dispositivos, es el ejemplo perfecto de la capacidad para procesar, transformar y almacenar datos que pueden tener los servicios serverless. ¿Cuáles son las ventajas? Ya no tenemos que preocuparnos por mantener los servidores donde corre nuestro código. Adiós a instalar, a configurar, a abrir y cerrar puertos o correr actualizaciones, ¿no? Es horizontalmente escalable, no tenemos que preocuparnos por clusters, balanceo de cargas, etc. Se paga solamente por el tiempo en ejecución y las funciones se pueden integrar fácilmente con otros servicios del mismo proveedor. Pero como todo también tiene algunas desventajas, ¿no? Que son si no se desarrolla con cuidado, nuestro código puede terminar bastante acoplado al proveedor, ¿no? Al ser un servicio tan reciente, los lenguajes que se pueden usar para implementar las funciones están un poco limitados. Desplegar y monitorear el comportamiento de múltiples funciones es mucho más complicado que monitorear un monolito. Se requiere esfuerzo extra para poder desarrollar localmente sin necesidad de desplegar el código a los ambientes de ejecución cada que se realice un cambio, ya que puede ser demorado y tedioso, ¿no? Las herramientas alrededor de la automatización del despliegue de funciones serverless son aún inmaduras. Veamos ahora específicamente AWS Lambda, que es un servicio informático que permite ejecutar código sin aprovisionar ni administrar servidores. ¿Cuáles son sus características, no? Tiene amplía otros productos de AWS con lógica personalizada, ¿no? Permite añadir lógica personalizada a los recursos de AWS como los buckets de Amazon S3 y las tablas de Amazon DynamoDB, facilitando así la aplicación de recursos informáticos a los datos a medida que entran en la nube o se mueven por ella. Crea servicios backend personalizados. Podemos utilizar AWS Lambda para crear nuevos servicios de backend para las aplicaciones que se activan bajo demanda con el API de Lambda o puntos de enlace de API personalizados integrados con Amazon API Gateway, ¿no? Utilizamos nuestro propio código, no es necesario aprender lenguajes, herramientas ni marcos nuevos. Se puede utilizar cualquier biblioteca de terceros. AWS admite código Java, Node.js, C Sharp y Python, ¿no? Y a futuro va a dar soporte a otros lenguajes, ¿no? Administración totalmente automatizada. AWS Lambda administra toda la infraestructura para ejecutar el código en una infraestructura de alta disponibilidad y tolerante a fallos, lo que nos permite centrarnos únicamente en la compilación de servicios backend diferenciados, ¿no? Tolerancia a errores integradas, tiene la funcionalidad integrada de tolerancia a errores, mantiene la capacidad de cómputo en varias zonas de disponibilidad en cada región para ayudar a proteger el código frente a fallos en equipos individuales o fallos en las instalaciones de centro de datos, ¿no? Y es escalado automático. AWS Lambda invoca el código solo cuando resulta necesario y se escala automáticamente para satisfacer el porcentaje de solicitudes entrantes sin que sea necesario que el usuario realice ninguna configuración adicional, ¿no? Como estábamos acostumbrados a hacer. Ejecuta código en respuesta a solicitudes de Amazon CloudFront. Con Lambda Edge, AWS Lambda puede ejecutar su código en ubicaciones de AWS globales en respuesta a eventos de Amazon CloudFront, como solicitudes de contenido hacia o desde espectadores o servidores de origen, ¿no? Organiza diferentes funciones. Podemos coordinar varias funciones de AWS en Lambda para tareas complejas o largas mediante la creación de flujos de trabajo con AWS Step Functions. Modelo de seguridad integrado. AWS Lambda permite que el código obtenga acceso de forma segura a otros servicios de AWS a través de su AWS SDK incorporado y mediante la integración con AWS Identity and Access Management. Se hace un pago por consumo, como ya dijimos, y el modelo de recursos flexibles. El usuario elige la cantidad de memoria que desea asignar a las funciones y AWS Lambda asigna la cantidad proporcional de potencia de CPU, ancho de banda de red y entrada-salida de disco. Veamos los componentes. Función de Lambda, que es el elemento básico, se compone del código personalizado y las bibliotecas dependientes. Un origen de eventos, un servicio de AWS como Amazon SNS o un servicio personalizado que activa la función, ¿no? Y ejecuta su código. Recursos posteriores, un servicio de AWS como tablas de DynamoDB o buckets de Amazon S3 al que llama su función Lambda una vez activada. Y flujos de logs, aunque Lambda monitoriza automáticamente las invocaciones de la función y registra métricas en CloudWatch,
Podemos comentar el código de nuestra función con declaraciones de registro personalizadas que permitan analizar el flujo de ejecución y el desempeño de nuestra función lambda para garantizar que funciona correctamente, ¿no? Algunas aplicaciones o usos, ¿no? En procesamiento de datos, para ejecutar en respuesta a disparadores como cambios en los datos, cambios en el estado del sistema, opciones de los usuarios, ¿no? Acá vemos un ejemplo específico, procesamiento de archivos en tiempo real. Podemos usar Amazon S3 para activar AWS Lambda y procesar los datos inmediatamente después de cargarlos, ¿no? En procesamiento de transmisiones en tiempo real es posible usar AWS Lambda y Amazon Kinesis para procesar datos de streaming en tiempo real con el objetivo de realizar seguimientos de actividades de las aplicaciones, procesamiento de órdenes de transacciones, análisis de transmisiones de clic, limpieza de datos, etc. Extracción, transformación y carga. Podemos llevar a cabo validaciones de datos, filtros, clasificaciones y otras transformaciones, ¿no? Luego en backends para IoT, podemos compilar backends sin servidores mediante el uso de AWS Lambda para administrar solicitudes web, móviles de Internet de las cosas, IoT, ¿no? Y de API de terceros. Backends móviles, de igual forma, ¿no? Facilita la creación de experiencias de aplicaciones personalizadas y completas. En aplicaciones web, al compilar AWS Lambda con otros servicios de AWS, los desarrolladores pueden compilar aplicaciones web de gran capacidad que adaptan su escalabilidad automáticamente, ¿no? Como hemos dicho, se ejecutan con una configuración de alta disponibilidad en varios centros de datos. Funcionamiento de una función lambda. Creación de funciones de lambda. El código de aplicación se carga en AWS Lambda, un servicio informático en el formato de una o varias funciones lambda. A su vez, AWS Lambda ejecuta el código, ¿no? en su nombre y se encarga de provisionar y administrar los servidores para ejecutar el código tras la invocación. Normalmente el ciclo de vida de una aplicación basada en AWS Lambda incluye la creación del código, la implementación del código en AWS Lambda y por último la monitorización, la solución de problemas, ¿no? Veamos la creación del código de la función lambda. Se puede escribir el código de la función en los lenguajes admitidos por este, ¿no? Como ya hemos dicho anteriormente. Y existen herramientas para la creación del código como la consola de AWS Lambda, el IDE de Eclipse o el IDE de Visual Studio. Luego la carga del código y creación de las funciones de lambda. Para crear una función de lambda, primero tenemos que empaquetar el código y las dependencias en un paquete de implementación. Y a continuación debemos de cargar el paquete de implementación en AWS Lambda para crear la función lambda. Y por último, la monitorización y solución de problemas. Eh, AWS Lambda monitoriza automáticamente e informa sobre las métricas en Amazon CloudWatch. ¿Cuál es el modelo de programación? Tenemos un controlador, el objeto context, el registro y las excepciones, ¿no? El controlador es la función de AWS Lambda que se llama para iniciar la ejecución de la función. Se identifica al crear la función de lambda y cuando se invoca una función lambda, AWS Lambda comienza a ejecutar el código llamando a la función de ese controlador. El controlador debe procesar los datos de eventos entrantes y puede invocar otras funciones o métodos del código. Luego el objeto context y cómo interactuar con lambda durante el tiempo de ejecución. AWS Lambda también pasa un objeto de contexto a la función del controlador como segundo parámetro. A través de este objeto context, el código puede interactuar con AWS Lambda. Por ejemplo, el código puede encontrar el tiempo que falta para que AWS Lambda finalice la ejecución de la función de lambda. El registro. La función de AWS Lambda puede contener instrucciones de registro. Escribe estos logs en el CloudWatch Logs. Las excepciones. La función de AWS Lambda debe comunicar el resultado de la ejecución de la función AWS Lambda, ¿no? Según el lenguaje que se utiliza, el código de la función. El código de la función de lambda debe escribirse sin estado y no debe tener afinidad con la infraestructura informática, ¿no? Subyacente. Debe prever que el acceso al sistema de archivos local, los procesos secundarios y los artefactos similares estarán limitados a la duración de la solicitud. Sí, ahora vamos, bueno, Juan va a explicar el ejemplo que hemos realizado.